En la clase de hoy hablaremos del mundo del barroco. Comenzaremos por presentar algunas pinceladas generales y sus características, pensando en el barroco como concepto de época, es decir, como un marco de mentalidad que rodea al siglo XVII y la primera mitad del siglo XVIII. Luego pasaremos a profundizar algunos aspectos a través de otros materiales multimediales. De este modo insertamos el mundo barroco en el siglo XVII centralmente, aunque se proyecte, como ya dije, un poquito más adelante hacia el XVIII, y lo caracterizamos como un concepto de época, en donde se produce la expansión de la cultura occidental, con mucho más ahínco a través del colonialismo y del asentamiento de colonias en América y también en algunas zonas de Asia. También está marcado por conflictos religiosos entre católicos y protestantes, consecuencia de la ruptura de la unidad confesional causada por el cisma protestante. El predominio de estados absolutistas, en donde el monarca se considera como el único gobernante, y ya examinaremos cuáles son estas características, pero que esto no significa que no surgieran algunos aspectos críticos del estado absolutista, sobre todo en Inglaterra, y comenzaran a transformarse estos estados en estados parlamentarios. El racionalismo que caracteriza toda esta época y que se enmarca en una revolución científica que transformó también y que posibilitó la posterior revolución industrial. Esa revolución científica estuvo centrada en un cambio de paradigma. Utilizamos el término paradigma para referirnos a los modos de pensar la ciencia y la naturaleza en una determinada época. Y finalmente un arte que buscaba conmover los sentidos para atraer a la razón. En el arte, el barroco se muestra como un arte recargado, sofisticado, pero que nos muestra tres ejes conceptuales. Un arte al servicio del absolutismo, es decir, del poder del Estado monárquico, que se evidencia en los palacios, en el lujo, en el diseño y en la ornamentación del palacio. Un arte al servicio de la Contrarreforma, puesto al servicio de expresar y mostrar en las iglesias el dogma confrontado con el dogma del protestantismo. Así, los protestantes que rechazan la intercesión de la Virgen y de los santos harán que las iglesias católicas se llenen, se pueblen de imágenes de los santos y de la Virgen, no solo como objetos de devoción, sino también como esta idea que el Concilio de Trento expresa en una de sus decretales de que hay que conmover a través de los sentidos para mover a la reflexión y alcanzar la virtud. Y por último, el arte expresa la revolución científica, utiliza las invenciones y los descubrimientos de esta revolución que cambia el paradigma, como vamos a ver en su momento, y la expresa a través de la pintura, sobre todo, pero también de la escultura y de la arquitectura. En tanto concepto de época, señalamos de la variedad y diversidad de procesos que se desarrollaron en el barroco, 4 que son los ejes en los cuales hablamos de este espíritu de época. La era del absolutismo, que concibe el poder monárquico como un totus solutus, es decir, algo indisoluble, que además lo abarca todo. Luego veremos en un video estas características. La crisis del mercantilismo, sobre todo a mediados del siglo XVII, producto de dos ejes, las carestías por la revolución de los precios, el aumento de precios, sobre todo de lo que se conoce como la comida del pobre, que era el pan, y el agotamiento de las vetas de plata americana, no porque no hubiera más, sino sencillamente porque la tecnología no alcanzaba para explotar más aún esta plata. Esto genera el quiebre de gremios, sobre todo los gremios de las poderosas familias de banqueros europeas, y aumenta aún más los precios en aquellos estados que dependían del oro y de la plata. De esta manera, el mercantilismo bimetalista entra en una fase crítica y hunde también
a los estados que se beneficiaban con ello, como son el caso de España y Portugal. El predominio de la burguesía también, como nueva nobleza, una nobleza que no tiene sangre noble, pero que se identifica con dos aspectos: la posesión de riquezas, posesión y acumulación de riquezas, por un lado, y por el otro, la posibilidad de educarse en las universidades y de ser la burocracia que rodea al rey. Por lo tanto, va a adoptar hábitos y costumbres cortesanos y va a competir con la antigua nobleza que está en franca decadencia. Y finalmente, como hablábamos hoy, la revolución científica, que pasa de este mundo matematizable que vimos en el Renacimiento a un mundo signado por el paradigma mecanicista, es decir, la manera de entender la naturaleza es entenderla como un mecanismo. La analogía que se hace en el periodo es la analogía de un reloj. Si yo conozco cómo funciona y conozco dónde va cada pieza de este reloj, puedo alterarlo y utilizarlo en beneficio de la humanidad. Así también se cimenta el método predictivo, explicativo y el método experimental en la ciencia. Hablábamos antes de la opulencia del arte barroco, pensándolo en esta teatralidad y este dinamismo y dramatismo que tiene, en donde predominan las líneas curvas, los círculos, las formas de claroscuro y penumbras en el color, espacios saturados de personajes y de objetos, y la exageración en la ornamentación. Situados en la revolución científica, tenemos primero que hablar de qué cambios se producen y vamos a contrastarlos en este esquema de flechas, simplemente a título informativo. La modernidad nos presenta una cosmovisión, como ya venimos hablando desde el Renacimiento, antropocéntrica, es decir, el eje de la cosmovisión es el hombre entendido como una criatura natural que tiene o está dotada de raciocinio, donde la razón es importante. Y por lo tanto la razón es una de las formas de abordar el conocimiento de la naturaleza. Es una forma de representar a la naturaleza para poder apropiarnos de ella. En este sentido, hablamos de que la forma de entender la naturaleza y la relación del hombre con ella es a través de este paradigma mecanicista. La naturaleza puede ser explicada en términos matemáticos y si puede ser explicada en esos términos, también pueden enunciarse sus leyes, representarse gráficamente y matemáticamente y de esta manera alterarlas en beneficio de la humanidad. Esto se diferencia de lo que nosotros experimentamos en la posmodernidad, en donde la cosmovisión vitalista e irracional, esta cosmovisión centrada en el relativismo, también nos muestra la prevalencia del modelo cuántico y relativista que procede del mundo de la física y que rompe con la noción de mecánica universal, dado que nos posiciona en la idea posmoderna de que la naturaleza no se comporta del mismo modo, de hecho así es, no se comporta del mismo modo en los planos de la Tierra y del espacio y tampoco en la misma Tierra. Así se diferencian dos modelos paradigmáticos que son el modelo relativista procedente de la teoría de Einstein y el modelo cuántico procedente de la teoría de Niels Bohr. Ambos coexisten y conviven en nuestra modernidad líquida. Repasemos entonces los principios de esta revolución que se produce a mediados del siglo XVII y que preanuncia las transformaciones científicas y las invenciones que permitirán luego la transformación que conocemos como revolución industrial a mediados del siglo XVIII. Lo cierto es que esta revolución científica es un encadenamiento de procesos que vienen desde el Renacimiento. El entender al mundo matematizable implica, obviamente, la posibilidad de modelarlo, de modelizarlo. Y esta posibilidad de modelizarlo se lleva adelante a través de la cuantificación. Contar, medir, pesar. Esto implica enunciar una serie de leyes que valoran los fenómenos de la naturaleza y que la explican. En este sentido, el enunciado de leyes va a consolidar el método inductivo, pero también el método experimental,
desarrollando instrumentos de observación, de medición y de cálculo. Con estos tres ejes, mundo matematizable y cuantificación, enunciado de leyes y consolidación del método experimental, nos vamos a encontrar con el desarrollo de una concepción de la naturaleza basada en la idea de que se comporta como un mecanismo, que la naturaleza es mecánica y que, como ya dije, por lo tanto, es posible alterar este mecanismo para hacerlo funcionar en favor de las necesidades humanas. También encontramos en esta revolución científica el apoyo del Estado, primero de las monarquías absolutas y luego de los estados-nación en el siglo XIX, y por último también la aparición de academias, salones, sociedades de amigos que van a caracterizar más que nada el siglo siguiente. Si observamos las imágenes, nos vamos a encontrar con muchos de las experiencias y de los inventos propios de esta revolución. Quizá es el telescopio de Galileo, el puntapié de la innovación tecnológica de la revolución científica, pero también los microscopios de Anton van Leeuwenhoek, que los tenemos allí arriba, hasta la perfección o el perfeccionamiento de estos microscopios por parte de Robert Hooke. Y otros elementos como la máquina de calcular, la pascalina, inventada por Blaise Pascal, y también el descubrimiento de la circulación de la sangre que permite a finales del siglo XVII realizar la primera transfusión sanguínea. Para mostrar cómo el arte toma elementos de la ciencia y además los reproduce, vamos a observar esta pintura de Rembrandt, la lección de anatomía del doctor Nicolaas Tulp. Es un óleo que nos muestra todas las particularidades propias del desarrollo de la ciencia. En este caso, la lección de anatomía comienza con el doctor Tulp haciendo una disección de un cadáver y por lo tanto mostrándonos con una pinza, levanta los músculos para mostrar cómo estos se incardinan sobre los huesos. Los alumnos están atentos, algunos están tomando nota, pero el eje conceptual de la obra es este tratado anatómico visual que nos propone Rembrandt. Y por otro lado, si ustedes se fijan en ese garabato que hice yo a mano, nos vamos a encontrar con estas perspectivas circulares, ¿sí? En donde curiosamente también aparece la proporción áurea. Pero esta perspectiva circular nos muestra el retorcimiento típico de la figura del barroco. Aquí no está retorcida la imagen porque hay un realismo muy marcado en los rostros, en la indumentaria, en las formas, incluso en la anatomía del cadáver, pero sí el retorcimiento está en la disposición que tienen los personajes en la obra. Y por otro lado nos vamos a encontrar también con los focos de luz y de sombra que generan penumbras en toda esta estructura de la pintura de Rembrandt. Para concluir esta introducción, vemos cómo el barroco prepara las revoluciones del siglo XVIII, particularmente la revolución industrial, desde la recolección de los descubrimientos, invenciones y el paradigma mecanicista de la ciencia, pero también la revolución política que supondrá la Revolución Francesa y su consecuente expansión hacia la primera mitad del XIX en las revoluciones liberales burguesas, porque en el siglo XVII, finalizado este siglo en Inglaterra, se produce la revolución parlamentaria. Por otro lado también porque se inicia el camino de la ideología liberal que propone una serie de repúblicas basadas en el principio de las libertades civiles y por otro lado de la economía fundamentado en el libre cambio. También vemos cómo aparece un fundamento en la naturaleza racional del hombre, pero que aporta la valoración de la sensorialidad, es decir, de los sentidos. Y esta valoración de los sentidos viene de la mano no solo en filosofía del surgimiento de la corriente empirista, sino también de esta valoración que realiza el arte con respecto a conmover a través de los sentidos para inducir al pensamiento. Y por otro lado, desde la ciencia, la experimentalidad de los procesos a demostrar los descubrimientos de las leyes, fundamentalmente de las ciencias.
consagra a la burguesía, que se va a ir convirtiendo progresivamente en la nueva nobleza, y proyecta la cultura occidental sobre otros espacios, particularmente en una nueva oleada de colonialismo que no se va a cifrar solo en el periodo de colonización americano o africano, las costas africanas me refiero, sino también en Asia. Estas han sido las presentaciones liminares acerca del barroco y su época, y las vamos a profundizar con otros materiales multimediales que se encuentran a continuación.